Ojo. Les echo agua les echo agua fría la próxima, acá arriba, para no contestar esa pregunta. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Listo. Entonces, ¿qué dice aquí? Por la... ¿Quién es él? Jesús. De Yahvé. ¿Quién es él? Fueron hechos los cielos y por el aliento. ¿Quién es el aliento? Listo. Pues no hay la Trinidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Claro, como el petróleo, ¿no? ¿Verdad? Listo. Ok. Dice Salmo 50, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Sigamos, Salmo 103:30. Si envías tu aliento, son creadas y renuevas la faz de la tierra. Por eso no cometen herejías ustedes cuando dicen que el Espíritu Santo es creador o Jesucristo es creador. Porque no hay ningún acto ad extra que haga Dios que no lo hagan todos. ¿Se entiende? Sino que luego, para distinguirlos internamente, ponemos al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo. Pero cuidado con caer en el triteísmo. Creer que Dios solamente cambia de máscara. Eso era una herejía que se llamaba triteísmo. Es el mismo Padre que se hizo Jesús. Es el mismo Padre que se hizo no. Son diferentes. Sí, pero los tres hacen lo mismo. Tres personas distintas. Así es, y un solo Dios. Perfecto. Bien, seguimos avanzando. La existencia de la Trinidad probada por la Escritura. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 1:32-35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí ustedes van a ver que se hace mención de las tres personas: el Altísimo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo. Están en la Trinidad nombrada ahí. ¿Okay? O sea, la Biblia, y esto de acá, no es ni la mitad de los versículos que les puedo mostrar, porque luego nos quedamos hasta mañana viendo todos los versículos que podemos ir encontrando la Trinidad en la Biblia. Mateo 3:16-17. Una vez bautizado Jesús, se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo de Dios, vamos con una paloma y una voz que salía de los cielos decía: este es mi hijo amado. ¿Sí? ¿Quién es la palomita? La voz del cielo, ¿quién era? Y Jesús que estaba siendo bautizado. Listo, Trinidad. Mateo 28:19, que es la más clara, la que es indiscutible, la que no puede pelear a nadie porque está en todos los códices, en el Sinaítico, en el Vaticano, en todos los códices bíblicos antiguos. Todos, no falta ni uno solo, que es este de aquí. Mateo 28:19. Id pues enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que les puse entre comillas en nombre? ¿Por qué? Porque tenemos que siempre recordar que tenemos que dirigirnos al Padre. No. Porque es el Padre, el Dios. Le pegaste en el palo, así. Casi fue un gol, pero con chanfle, un poquito más exacto. Sí lo dijiste bien, pero deja que digamos otro más. ¿Por qué puse entre comillas ahí? ¿Por qué? No. Porque vas a la eternidad. En el nombre. Porque es un solo nombre. Es un solo nombre, no es en los nombres de, sino Por ahí. en el nombre. Exacto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué cosa? Que es uno solo. ¿Es qué? Un solo Dios. Dale, con el término, vamos al término. En esencia divina. En la Trinidad. Naturaleza divina, esencia divina, es uno. ¿Sí? Es uno. Por eso dice, en el nombre, unidad divina, uno. No en los nombres. Y luego dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice tres personas, pero dice en el nombre, lo que significa que esas tres personas son uno. Por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre. Porque si no fuera así, dijera en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fueran tres dioses. Si fuéramos politeístas. ¿Verdad? Listo, ¿se entendió? ¿Alguien preguntó algo? Uno y trino. Uno y trino, perfecto. Listo. ¿Sí se va entendiendo? Sí, vamos avanzando.
bautizando? ¿Seguros? Sí. Ya. Los escucho como dudosos. 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios. Listo. ¿Cuál es el Padre? Dios. ¿Cuál es el Hijo? El Señor. ¿Cuál es el Espíritu? Bien, entonces está la Trinidad, nuevamente. ¿Se dan cuenta qué cantidad de información tiene la Biblia para hablar de la Trinidad? Y cuando le visita un testigo, dijo, oh, y se asusta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sáquenle esto y lo destruye. Lo mandan traumadito, así con tic nervioso, lo mandan al testigo. Lo mandan al testigo. Se aprende una, si se quiere variar. No vuelven más en su sentido de Para que se van a hacer con trauma. Segunda de Corintios 13:3, que es hermosa. Pablo se despide de su comunidad, se escribe la carta y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Dónde escuchan esa palabra usted? En la misa. Qué hermosa la misa, ¿verdad? La misa nos recuerda siempre la Trinidad, en el amor del Padre, en la unidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la gracia del Señor, maravilloso. Listo, seguimos. Entonces, ¿qué mismo es la Trinidad? Nos dice la Iglesia, dogma de fe. En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. A ver, ahora sí entiendo, ¿verdad? Esto es dogma de fe, no podemos cambiar el de una coma, porque si le cambiamos una coma, anatema. Entonces, eso es así. Dice, en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. ¿Quién me dice qué significa numéricamente es la misma? Y les regalo este cuaderno. Son las tres. ¿Cómo? ¿Tiene igual peso o participación las tres personas de Más o menos porque me pareciste a Apolo Vaquerizo. Sí, a ver, si yo digo que voy a sumar estas tres personas, tengo una, dos y tres. Si las sumo, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas naturalezas hay aquí? Hay tres. Sí. ¿Pero son la misma? No. ¿Qué vas a decir? A ver, pregunta. Sí. Pregunta. Alzate la mano, pregunta. No son las mismas personas. Sí, son naturaleza humana, pero ¿son lo mismo? No. Entonces, en nosotros los humanos sumamos numéricamente y los tres son tres naturalezas, tres personas, tres seres humanos. En Dios son solo una. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no suman. Es uno más uno más uno, uno. ¿Cómo? Uno más uno más uno más uno, uno. Entonces, por eso se llama que numéricamente es la misma. Por eso la iglesia lo pone como dogma. Luego nosotros nos toca estudiarla y ponerla en el papel. ¿Ya? Entonces, vamos a entender un poco. Unidad numérica. En los seres humanos se suma Juan, Pedro y Santiago. Tienen tres naturalezas humanas. Individuales. Son individuales. La naturaleza humana se multiplica con cada nuevo nacimiento. En Dios, si sumas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no tienes tres dioses. La naturaleza divina es numéricamente una. No se fragmenta, no se divide, no se multiplica. Al comunicarse a las tres personas poseen simultáneamente, por entero, el mismo y único ser Dios. No se suman, no se multiplican, no se prestan. Oye, préstame un poquito de divinidad. No, ya acá, un poquito, ya dame un poquito. Ya no pasa eso. ¿Sí? Son todos enteramente Dios. Entonces, cuando usted dice Jesucristo es enteramente Dios, sí. ¿Y el Espíritu Santo es enteramente Dios? Sí. ¿Y el Padre es enteramente Dios? Sí. Entonces tenemos tres dioses.
las personas, ¿sí? Siempre serán Es la uno. unidad del Padre, Dios y Espíritu Santo. Exactamente. Bueno, pruebas de eso. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos belleza la Biblia, ¿no? Ay, ¿cómo es eso que se suma uno y uno son dos? A mí me enseñó que Pitágoras uno y uno no son dos, uno y uno es uno. Es más, uno y uno es uno. Ahí está. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Una, no dos. Mateo 28, 19. Bautizándoles in nomine. O sea, no en los nombres, sino en el nombre, que ya lo vimos. Juan 10, 38. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yuxtapuestos, entreverados, mezclados, confundidos, no. Sí, no, así no. Ellos están en pericoresis, unidos de tal forma que son lo mismo. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Exactamente. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver un poquitito rapidito así lo que es sustancia, esencia y naturaleza. ¿Sí? En Dios cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de la sustancia, esencia y naturaleza. ¿Sí? Pero cada uno de ellos, cada persona, ¿sí?, tiene la misma sustancia, la misma esencia y la misma naturaleza. O sea, son lo mismo, tienen todo lo mismo. Vamos a ver. Sustancia. ¿Qué es la sustancia? Mira a la realidad independiente del ser divino. O sea, Dios existe en sí mismo, la sustancia. Esencia. Mira la definición inteligible del ser divino. O sea, lo que hace Dios. Lo que hace a Dios ser Dios. ¿Eso es qué cosa? La esencia. O sea, la esencia de Dios es lo que le hace a Dios ser Dios. Y la naturaleza, en cambio, mira la capacidad operativa del ser divino. O sea, cómo actúa Dios. Es la actuación. Entonces, cuando ustedes hablan de naturaleza, están hablando de la actuación divina de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Cuando hablan de la esencia, están hablando de qué cosa? Lo que le hace a Dios ser Dios. ¿Sí? Y cuando están hablando de sustancia, ¿qué están viendo? La existencia de Dios en sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usar la sustancia? Porque después estás así nos marea, ¿no? Pero vamos a relajar un poquito. ¿Sí? ¿Cuándo usar sustancia o consustancialidad? Que son palabras que ustedes se van a encontrar cuando estén haciendo su estudio particular en esta semana en su casa sobre la Trinidad. Van a leer y van a encontrar palabras consustancial al Padre, van a encontrar palabras de esas, y entonces ustedes ya saben. ¿Cuándo usar sustancia? Cuando quieras defender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses separados ni tres seres distintos. O sea, cuando tú quieres defender que no son tres dioses separados, ni tres dioses distintos, ni nada, tú usas la palabra sustancia. De la misma sustancia del Padre. ¿Sí? ¿Cómo se le expresa? De la forma correcta sería, el Hijo es consustancial al Padre. ¿Han encontrado alguna vez esa palabra? ¿Se han encontrado esa palabra algún día? No, entonces pues, no leen nada. Esa palabra está en todas las... Consustanciación, El agua. Claro, eso encuentra medio abre un libro de la Trinidad del Espíritu Santo, encuentra la consustancialidad. Entonces, el Hijo es consustancial al Padre, como rezamos en el credo. Significa que comparten la misma y única naturaleza divina. Entonces, cuando quieran defender ustedes que Dios es una sola, hablan de la sustancia. Díganme. Consustanciación. Sí, consustanciación. Es lo mismo. Sí, consustanciación, consustancialidad, consustancia. Es lo mismo. Ya. Listo. ¿Cuándo usar esencia? Que es la identidad del ser. ¿Cuándo usarlo? Cuando respondas a las preguntas de ¿qué es Dios? O cuando hablas de los atributos divinos. O sea, omnipotencia, eternidad, infinitud. Son esencia. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, porque Jesucristo es omnipotente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Casi me olvidé. ¿El Espíritu Santo es omnipotente, sí o no? Sí. ¿El Padre es omnipotente, sí o no? Sí.
la misma esencia. El Padre es eterno, ¿sí o no? Sí. El Espíritu Santo. Amén. Y el Hijo. Amén. Listo. Y así. Listo. ¿Cómo expresar? Las tres personas poseen la misma esencia divina, por lo tanto, los tres son igualmente omnipotentes y ahí es cuando se habla de sustancia. ¿Se entiende? Diga. Pregunte. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando en términos de cualidades o de características. Cuando hablamos de omnipotencia, también de infinitud. No. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando de qué es Dios, o sea, de los atributos divinos. Del atributo, o sea, Dios es omnipotente, es infinito, es inconmensurable, es esto, es lo otro. Todo eso es Dios. Estamos hablando de su esencia. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuándo usar naturaleza? Que es la unidad de la acción y la voluntad. Debes emplear este término cuando hables del actuar de Dios. Cuando Dios actúa. ¿Qué quiere decir? De sus operaciones, de su conocimiento, de la omnisciencia, de su voluntad. La naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Por lo tanto, se usa para aplicar cómo actúa Dios hacia la creación, lo que teológicamente llamamos misiones ad extra. O sea, cuando usamos la palabra naturaleza, cuando hay misiones ad extra. ¿Sí? Ad extra. ¿Cómo sería la forma correcta? La creación, la redención y la santificación son obras únicas de la naturaleza divina. ¿Me entienden? La creación, la salvación, la redención, todo eso, ¿es qué cosa? De la naturaleza, y ahí se habla de naturaleza divina. Por lo cual pertenece a las tres personas conjuntamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la creación no fue hecha por el Padre solo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La redención no fue hecha por Jesucristo solo. Fue hecha por Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y así, son las acciones o las obras ad extra, fuera de Dios, no ad intra, no dentro de Dios. ¿Se entiende? Seguro. No, así. Me miran así como que me dicen que están conmigo. Voy corriendo porque si no, no alcanzamos. Pero igual se lo pasamos y ahí ustedes siguen estudiando y siguen avanzando. Si hay preguntas, por favor, hagan así. ¿Y cuándo se las voy a repetir? Si Dios es uno en sustancia, esencia, esto es muy bueno, ojo, pónganle ojo, esto es buenísimo. Es que cuando estudiamos para la eternidad, es hermoso, es difícil pero bonito. Si Dios es uno en sustancia, en esencia, en naturaleza, ¿cómo se distinguen entonces? ¿Cómo los distingo? Nada, si las acciones son lo mismo. Hacen el mundo y los tres hacen el mundo. ¿Viene la redención o los tres hacen la redención? ¿Cómo? Por la forma, son lo igual. No tiene forma. ¿Verdad? Dele, ¿quién se gana el premio mayor? Cuando hablas cómo se distinguen, se refiere a cómo distingues al Padre, al Hijo y ¿Cómo al lo Espíritu. distingues? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, si son lo mismo, Pueden ser por el Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor. ¡Sí! Un aplauso a esta hermana. ¡Wow! Teóloga por naturaleza, qué bueno, te felicito. Te felicito. Lo que te pasa como Jesús, lo que tú has dicho el otro día de la carne y de la sangre. ¿Puedes repetir? No, sí. Repítele a Julio. ¿Cómo se los distingue? En voz alta, para que te escuchen todos. ¿Cómo se los distingue? Porque el A Padre, ver, escuchen. o sea, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Perfecto, perfectísimo. Y eso se llama relación. ¿Cómo se distingue las personas de la Trinidad? Por la Relación. Díganle que está al lado que se está durmiendo. Por la relación se distingue las personas de la Trinidad. Dígaselo, por favor, que está ahí. Así veo algunos que me pasan lesioncito, están así mirando. Entonces, ojo con esto, se los leo y ustedes leen. Las tres personas de la Trinidad se distinguen única y exclusivamente por las relaciones, ¿sí? De origen.
Las relaciones de lo que dijo nuestra querida hermana. Las relaciones de origen. Ahí yo distingo a las tres personas de la Divina Trinidad. En las relaciones de origen. Es decir, por la forma en que el uno procede de la otra. ¿Se acuerdan la palabra proceder? ¿Qué era proceder? Ya se la saben. Por eso es importante las primeras palabras. Es decir, por la forma que una procede de la otra. En todo lo demás, esencia, poder, eternidad y sabiduría son absolutamente idénticas. Porque usted no puede decir que Jesucristo es menos que el Padre. Y ojo que hay cristianitos que caen en ese error. Y dicen Jesús es menor que el Padre. Eso lo he escuchado de católicos, ¿no? Y lo he escuchado, aquí no, en otros lugares, de catequistas. Lo he escuchado. Y hasta me han mostrado, me discuten y me dicen, aquí en la Biblia dice, cuando Jesús dice que Él es menor que el Padre. ¿Se han leído esa parte? No. Jesús dice en la Biblia dice que Jesús es menor que el Padre. ¿No han leído nunca? No he leído eso. Puedes buscar dónde está, en qué lectura. Lucas, ¿En qué libro está? Jesucristo, Él habla que es menor que el Padre. ¿Pero por qué Él dice que es inferior o menor que el Padre? Él no lo está diciendo como Dios. O sea, no lo está diciendo como el verbo, lo está diciendo como el verbo encarnado. Sí, pero no lo dice. Entonces la gente se confunde, lee y dice, entonces Jesús es menor que el Padre. Y nació una milésima de segundo después que el Padre. No, son lo mismo, en poder y en todo. Y no puede haber otra diferencia más que solamente en las relaciones. En las relaciones. O sea, como dice acá, en sus relaciones de origen. ¿De dónde se origina Jesús? Del Padre. ¿Y el Espíritu Santo? Del Padre. Listo. ¿Y el Padre? Sin origen. Él no tiene origen. Él es. ¿Perdón? Él es el que... El Listo. Padre es el creador. No se hizo. Él es. El Padre es el creador. Entonces, tres son los elementos que constituyen el concepto de la relación. El concepto, el término y el fundamento de la relación. Esos son los términos para poder entender el concepto de relación. ¿Qué es el concepto, el término, el fundamento de la relación? Vamos a ver así. Ejemplo práctico para ver con total claridad. Apliquemos esto. A ver, en la paternidad. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? El Padre. ¿Quién es el término? ¿Y quién es el fundamento? Si el Padre engendra, no engendró, engendra, ¿ya? Olvídense de engendró, engendra, es la acción permanente de ser Padre. Eterno, exactamente. Entonces, cuando nos dice el concepto, que es lo que sujeta el concepto, el término y el fundamento, entonces nos dice que el sujeto es el Padre, el término es el Hijo, del Padre surge el Hijo, ¿sí? Y el fundamento es que nace por generación, ¿sí? No es creado. ¿Entienden? Explíquelo porque no lo entiendo. El Padre engendra al Hijo. En el mismo instante que es Dios, es el Hijo. Entonces no se puede hablar de que hubo un antes. No se puede decir de que en algún instante el Padre fue solo Padre, porque si no hubiese habido el Hijo, no sería Padre. Y si no hubiese Espíritu Santo, no hubiera ni Padre ni Hijo. Y si no hubiera Padre, tampoco habría Hijo y Espíritu Santo. Todo es en un solo instante. Es como cuando usted, por ejemplo, yo pongo la mano aquí. No veo la mano aquí. ¿En qué instante sale la sombra? Cuando la pone ¿En en la qué pantalla. instante sale la sombra? En la pantalla. No, ¿en qué instante? No, Cuando pone la mano. Pone la mano. es en el mismo instante. Dios es eso. En el mismo instante que eres Dios, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No es que después salió, no hay un después. Es un eterno ser Padre, es un eterno ser Hijo y es un eterno ser Espíritu Santo. Es una eterna aspiración. Me amo eternamente.
Y de ahí vienen unas cosas románticas hermosas que ya les voy a decir. Entonces, en la filiación, ¿quién es el sujeto? La filiación es el hijo. ¿Quién es el sujeto? El padre. ¿Quién es el término? ¿Y cuál es el fundamento? La generación pasiva. Que se llama generación activa porque el padre genera activamente al hijo. ¿Sí? Y la pasiva es el hijo hacia el padre. O sea, el hijo siendo hijo. Eso se ve exactamente. Gracias por la terminación. ¿Hay preguntas acá? Cuando no hay preguntas son dos cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bueno, que les quede grabado por lo menos eso de acá que es importante. ¿Cómo se distingue? A ver, si Dios es sustancia, esencia y naturaleza igual, ¿cómo se distingue? ¿Se distingue por qué? Por la relación. ¿Sí? Porque del Padre procede el Hijo, o sea, se engendra el Hijo, y del Padre y del Hijo procede o se expira el Espíritu Santo. Por eso es la relación, la diferencia. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice ahí que tiene que haber contraposición, o si no, no habría persona. O sea, el Padre debe estar contrapuesto con el Hijo y el Hijo contra el Padre. Y de esa forma hay persona. Porque si fueran igual, no sería hijo. ¿Se entiende? Ya, claro. Sí. Ya encontré el capítulo y el versículo. ¿Ya lo ves? En Juan, capítulo 14, versículo 28. Ya De la lo ves. Biblia de Jerusalén. Dice: habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Perfecto. Palabra de Dios. ¿Sí ven? Entonces, un catequista de una parroquia, por ahí, de un lugar de cuyo nombre no deseo recordar, entonces, de una ciudad muy lejana, me decía: no, pues aquí dice, está. Que Jesús es menor que el Padre. Entonces yo rápidamente entendí que este joven jamás pasó por las clases de la Santísima Trinidad, porque no sabía cuál era la distinción entre uno y otro. ¿Entienden? Entonces ellos son en potencia, en esencia, en naturaleza, todos son lo mismo. El Padre no es mayor que el Hijo. Ah, pero ¿y entonces cómo es Padre si no es mayor? ¿Cómo? Pues bueno, ya no lo dirán allá arriba del cielo. Por ahora no tendría cómo responderlo. Ahora, si estás apurado, muere ya. Y te enteras allá de cómo. Sí, una ayudadita. Bien, entonces, nos queda esto por lo menos claro, ¿no? Lo de acá es un poco más complejo, pero sí quería decírselos porque es la forma como funciona. Ya nos falta poco, ya Víctor me dijo que me falta 10 minutos, que son 15. Si Dios es uno en sustancia, en esencia, ¿cómo se lo distingue? Seguimos con el tema. La relación de origen, oposición de relación, lo que les dije, tiene que haber oposición o si no, no hay persona. ¿Sí? El dogma católico establece que en Dios todo es uno, a no ser que exista oposición en relación. O sea, todo en Dios es uno, menos cuando existe oposición. Le pregunto, ¿el Padre es Hijo? ¿El Padre es el Hijo? No. ¿Y el Hijo es el Padre? ¿Qué hay ahí? Relación. Oposición. Entonces, una persona y dos personas. La persona del Padre y la persona del Hijo. ¿El Espíritu Santo es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Qué hay? ¿Y el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo? No. El Hijo sí, particularmente. Para dar respuesta, pues que a veces se despierta. ¿Sí? Y tiene pilas de doble A, triple A, doble A. Entonces, el Padre y el Espíritu y el Hijo son el Espíritu Santo, no son. Y el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, no son. Hay contraposición, entonces hay personas. ¿Se entiende? Solo ahí. Y eso es lo que los diferencia, la relación. Como se contraponen y entonces nace la persona. Dígame. La verdad, yo me confundí. A ver.